Biblia, vamos a ir a Santiago, estamos en el capítulo 3, Santiago, capítulo 3, y vamos a ver lo que dicen las Escrituras. ¿Cuántos saben que Dios es el que da la sabiduría? Santiago, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y el tema de la mañana de hoy, mis queridos hermanos, se titula La verdadera sabiduría. Debemos anhelar y desear tener sabiduría, pero sabiduría espiritual. Debemos anhelar y desear sabiduría, pero la sabiduría verdadera. Hay una sabiduría que se vende en el mundo, una sabiduría que se presenta como la necesaria, una sabiduría que se presenta como la solución a muchos problemas, pero resulta que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Verdaderamente, la sabiduría es el temor al Señor. Y como resumió en el libro de Eclesiastés, el escritor dice que el temor al Señor, el obedecer su mandamiento, es el todo del hombre. El todo del hombre es temer al Señor y guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. El hombre verdaderamente sabio es una persona que guarda la palabra del Señor y le obedece. En palabras de Jesús, dijo: cualquiera que me oyere y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De manera que la Biblia nos atestigua que quienes son verdaderamente sabios para con Dios son aquellos que ponen por obra su palabra, son aquellos que obedecen a la voz del Señor, son aquellos que están constantemente dispuestos a seguir el consejo del Señor. Ahora, hay gente que se cree sabia. Una cosa es que alguien sea sabio y otra cosa es que se crea sabio. Hay gente que piensa que es sabia. Según ellos, todo lo saben, todo lo conocen. Ellos no necesitan preguntar, no necesitan escuchar porque ellos todo lo saben. Ahora, yo le pudiera preguntar en esta mañana: ¿conoce usted a alguno de estos personajes? ¿Conoce usted a alguna de estas personas que todo lo saben? Sí, no me diga que ya yo sé eso. Hay personas así. No hace falta que usted mencione su nombre, pero usted sabe que existen este tipo de personas. Sin embargo, su vida demuestra todo lo contrario. Una persona que se cree sabia en su propia opinión, una persona que dice que es sabia, pero su vida demuestra todo lo contrario, dice mucho de él y de su supuesta sabiduría. Una cosa es que alguien se crea sabio y otra cosa es que realmente lo sea. De allí es que nosotros debemos realmente entender la sabiduría desde la perspectiva de Dios. Entender la sabiduría desde la perspectiva bíblica. Ahora, su vida demuestra todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que es realmente la verdadera sabiduría. Y es importante que nosotros tengamos presente que Dios desea que usted y yo tengamos sabiduría espiritual. Diga conmigo: yo necesito sabiduría espiritual para hacer la voluntad de Dios. Dios desea eso, mis hermanos. Desea darnos sabiduría. Ahora, la primera evidencia de que muchos de los que se creen sabios no son sabios está en creerse ellos mismos que son sabios. Cuando una persona se cree que es sabia, realmente no lo es. Es totalmente lo opuesto. Quien realmente es sabio entiende que no sabe nada. La verdadera sabiduría está en darse cuenta de que entre todo lo que existe
realmente no sabemos absolutamente nada y que necesitamos seguir aprendiendo. Quien es sabio entiende que necesita seguir aprendiendo. Solamente los necios creen que ya lo saben todo. Un hombre verdaderamente sabio diría: yo solo sé que no sé. Yo solo sé que no sé todo lo que debería saber. Ojalá todos supiéramos, amén. Pero realmente la persona sabia entiende que no sabe todo lo que debería saber, especialmente en cuanto al Señor. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón. Pon tu confianza en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Es interesante que la mayoría de los sabios confía en su sabiduría, confía en su conocimiento, se apoya en su propia capacidad, pero el proverbio dice que confiemos en el Señor de todo corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino. Usted sabrá que los que se consideran sabios no reconocen al Señor en todos sus caminos, al contrario. Ellos creen tener la respuesta a todo y la solución de todo está, según en ellos, en el conocimiento. Y dice la Biblia que Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es el consejo, mis amados hermanos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Aquí está, mis amados hermanos, el consejo sabio del Señor. El consejo divino es: no confíes en tu propia sabiduría. No confíes en tu propio conocimiento. No confíes en Él. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La sabiduría, mis amados hermanos, del mundo, tal cual como la conocemos, es muy diferente a la sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que hay dos tipos de sabiduría? Lo dice la Biblia, ¿verdad? La sabiduría humana y la sabiduría de lo alto, la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero hay dos tipos de sabiduría, la terrenal y la celestial. Hay quienes poseen solamente la terrenal y se conforman con esa, pero esa sabiduría terrenal no trasciende lo eterno, no va más allá, no puede llegar a lo alto, se queda allí en eso, en algo terrenal. Eso es lo que busca, solamente las cosas del mundo, las cosas de esta tierra, las cosas terrenales. Una busca solamente el reconocimiento humano, el reconocimiento de los hombres. Hay una sabiduría que solamente, esa terrenal, busca el reconocimiento de los hombres, mientras que la otra busca glorificar a Dios. Esa es la sabiduría de la cual Santiago hace mención y quiere que como creyentes y como hijos de Dios tengamos la sabiduría que busca glorificar a Dios, la sabiduría que reconoce al Señor como lo que Él es, la sabiduría que pone por obra la palabra. Y dice también la Escritura, mis amados hermanos, que quien es sabio y entendido entre vosotros, ustedes recordarán que en el capítulo 3, verso 1 empieza hablando: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En pocas palabras, el que mucho tiene, más se le demandará. Y la persona que enseña a otro, pues tendrá que ser juzgado de acuerdo a su enseñanza. Él no estaba diciendo que no ejercieran la enseñanza, pero sí que tuvieran en cuenta que las personas que enseñan tienen una gran responsabilidad. Ahora, en este verso 13, Santiago nos dice a esos que se hacen maestros por su propia cuenta, aquellos que buscan enseñar sus propias palabras, que tengan conciencia primero que Dios juzgará a cada uno según la enseñanza, pero ahora nos dice: ¿quién es sabio y entendido? ¿Dónde están los sabios y los entendidos? Es una pregunta que hace. ¿Dónde están los sabios y los entendidos entre vosotros? ¿Dónde están los que tienen el conocimiento, el entendido, los que son experimentados en la ley, los experimentados en la palabra, los experimentados en la fe? ¿Dónde están? Así inicia, con la intención de llevarlos a un punto específico, con la intención de llevarlo hacia lo que realmente el Señor quería que ellos comprendieran y entendieran. Santiago, mis amados hermanos, desea que nosotros como creyentes anhelemos esa sabiduría espiritual,
esa sabiduría celestial. De hecho, en ese capítulo 5, mis amados hermanos, verso 5, capítulo 1, verso 16, verso 5, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Capítulo 1, verso 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Hay una sabiduría que no la vamos a encontrar en este mundo. En este mundo no vamos a encontrar esa sabiduría. En este mundo no podemos encontrar esa sabiduría que Dios desea que usted y yo tengamos, porque esa sabiduría solamente proviene de lo alto, solamente proviene del Padre de las luces, solamente proviene de aquel que nos da esa gracia. Esa sabiduría proviene de Dios, no puede ser provista por hombre alguno. Y Santiago dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. O sea que nosotros tenemos, amén, la oportunidad y la bendición de poder acercarnos a Dios y pedirle que nos dé sabiduría. Sabiduría para entender su voluntad, para entender su palabra, para entender lo que Él enseña por medio de las Escrituras, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Puede que algunas cosas no las sepamos, no las entendamos, pero Él desea que usted pueda entender que puede pedirle sabiduría y que Él está dispuesto a dárnosla. Qué interesante que Dios está dispuesto a darnos la sabiduría. Él está dispuesto a guiarnos, Él está dispuesto a enseñarnos. La verdadera sabiduría proviene de Dios y no de los hombres. Solamente Él puede darla. Y todos tenemos la oportunidad de recibirla si la pedimos. Ahora, en primer lugar, la verdadera sabiduría debe reflejarse en acciones. Si usted realmente es sabio o se considera sabio, debe reflejar esa sabiduría en acciones. No podemos nosotros pensar que somos sabios y vivir como todo lo contrario a los sabios, ¿no? El verso dice: ¿quién es sabio y quién es entendido? Bueno, ¿dónde están los sabios, los expertos en la fe? ¿Dónde están los que enseñan? Tengo algo que decirle. Muéstrenme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría, mis amados hermanos, debe verse reflejada en nuestra vida diaria. Debe reflejarse en nuestro andar diario, en nuestra vida práctica, en nuestro proceder. Nuestra conducta debe ser consonante con lo que enseñamos. Así como la fe sin obra es muerta, también el conocimiento que no se pone en práctica no sirve para nada. Si alguien no vive lo que predica, no vive lo que enseña, no pone por obra lo que dice que es bueno, entonces ese conocimiento no sirve de nada. Y es lo que Santiago quiere que estos hermanos pudieran entender, pero también es lo que Dios quiere que nosotros deseemos. De nada sirve que nos convirtamos en una biblioteca andante, que tengamos conocimiento de todo tipo, si nuestra vida no aplica nada de esos conocimientos. Obviamente que nosotros estamos hablando en un contexto espiritual, en un contexto de la vida cristiana, en un contexto de hijo de Dios. Podemos saber las Escrituras, podemos conocer todo lo que la Biblia dice, pero si mi conocimiento de Dios no se ve reflejado en mi andar diario, en mi caminar, si el conocimiento de la palabra no es visible en mi proceder, entonces ese conocimiento no sirve de nada. Como tampoco sirve tener fe y no tener obras por medio de la fe. Entonces la fe sin obra es muerta y el conocimiento que no se pone en práctica no sirve para nada. Santiago va de manera profunda a atacar uno de los grandes males de nuestros días. Él va directo a atacar uno de los grandes males de muchos maestros y predicadores, y es el divorcio que hay entre lo que dicen y lo que hacen. Sí, todo eso es verdad, ese es un conocimiento impresionante y hay una jactancia, pero hay una vida espiritual muerta. Hay un conocimiento meramente académico, catedrático, un conocimiento solamente muerto, pero no tiene una vida, no hay vida en esa persona.
El conocimiento es una bendición siempre y cuando sea aplicable. Mientras el maestro tiene una mayor responsabilidad y también los predicadores, porque no solamente deben hablar la verdad, sino que deben vivir la verdad. Santiago dice, no pueden solamente dar cátedras. En la cátedra de Moisés, decía el Señor. Ahí se dicen muchas cosas, pero ellos no viven nada de lo que dicen. Pues Santiago, como buen judío, como uno que había sido instruido y criado, dijo, yo conozco toda esta hipocresía y toda esta mentira, conozco todo lo que ustedes también conocen. Y les voy a decir algo, ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos en el Señor, ahora que estamos en el Señor, necesitamos realmente vivir todo ese conocimiento que tenemos. Necesitamos evidenciar en la vida diaria, en nuestro proceder, en nuestro andar, en nuestro trato con nuestro semejante. Vivificar ese conocimiento. Que se haga visible. Que lo podamos manifestar. Hay un divorcio entonces entre lo que se dice muchas veces y lo que verdaderamente se hace. Santiago sabe que una persona, ese su interior, siempre va a revelar lo que tiene internamente a través de acciones. Santiago lo sabe. Como pastor, como maestro, él sabe eso. Que lo que una persona es en su interior, siempre quedará revelado en su exterior a través de su conducta. ¿Cómo conocemos nosotros las personas? Su conducta dice mucho. Su comportamiento dice mucho. Incluso sabemos sobre la madurez de una persona frente a las reacciones que tiene ante ciertas circunstancias. De manera que Santiago dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos? Bueno, aquí hay, porque había muchos que se proclamaban como maestros y como sabios. Entonces él decía, bueno, yo quiero saber, ¿dónde están esos sabios? Aquí están los sabios, están los entendidos. Bueno, ahora les voy a decir una cosa, muéstrenme esa sabiduría, con hechos y no solamente con palabras. Muéstrenme que realmente son sabios a través de su conducta. Muéstrenme que realmente ustedes creen todo lo que enseñan a través de su conducta. No solamente es suficiente tener una capacidad intelectual, mis amados hermanos. Y si algo le ha hecho daño a la iglesia a través de los años, ha sido que hemos tenido muy buenos maestros, muy buenos predicadores, muy buenos pastores, pero divorciados de lo que enseñan porque no lo practican. Y la razón por la cual mucha gente se expresa como se expresa acerca del cristianismo se debe en gran parte a que muchos creyentes hablan muy bien, pero se comportan muy mal. Y no funciona de esa manera. La forma de poder entender que alguien verdaderamente ha alcanzado madurez y sabiduría se va a reflejar en sus decisiones, en su comportamiento, en cómo se manifiesta, en cómo se relaciona, en cómo se comporta, en cómo procede en las cosas de la vida. Porque el cristianismo es para vivirlo aquí, mis amados hermanos, no en el cielo. Mucha gente está pensando que todo ese conocimiento le servirá de algo en el cielo. En el cielo todos tendremos cuerpos glorificados, mentes glorificadas, y entenderemos y veremos tal cual como son las cosas, como dice Pablo en los Corintios. Cuando estemos delante de la presencia del Señor será diferente. La idea del conocimiento y del entendimiento de las Escrituras es para que aquí en este mundo en el que estamos, nosotros podamos entonces manifestar la gloria de Dios y revelar a Cristo. Pero no es en otro lugar, es aquí, en el mundo en el que nos encontramos. Es aquí donde empieza todo. Es aquí donde está la preparación. Es aquí donde yo debo manifestar y reflejar todo esto de lo cual tanto muchas veces nos jactamos y hablamos. Las acciones, mis amados hermanos, hablan más fuertes
que las palabras. Hay pastores que tal vez no tienen las mismas capacidades que otros. Tal vez son de pocas palabras, tal vez les cuesta incluso expresarse, tal vez de repente tienen una educación limitada por circunstancias de la vida, qué sé yo. Pero son hombres sabios, son hombres usados por el Señor y con sabiduría. Pero no, como dice Pablo, sabiduría no de este mundo, sino sabiduría de lo alto, que pueden comprender y entender la voluntad de Dios y hacerle ver a otros el anhelo y el propósito de Dios. Pero eso no se logra solamente con la sabiduría de este mundo. El hombre, dice la Biblia, que no es espiritual, el hombre carnal, no puede percibir las cosas del Espíritu. No puede percibir las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo guía en cuanto al término de la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría no se mide por el conocimiento que se tiene, sino más bien por poner por obra el conocimiento. Es poner en práctica ese conocimiento en la vida diaria. Alguien dirá, bueno, esa iglesia entonces está en contra de la preparación y la capacitación. Por supuesto que no. Ni Santiago está diciendo eso. No estamos contradiciendo lo que Dios anhela y desea. Dios desea que nosotros podamos prepararnos, capacitarnos, pero Él desea que entendamos que la sabiduría no está en solamente saber lo correcto, sino en hacer lo correcto. Que la sabiduría no está solamente en conocer quién es Dios, sino en servirle. Que la sabiduría no está solamente en creer que Él existe y es real, sino en temerle y obedecerle. Y lo que Él está tratando de decir es, los que son sabios, los que son entendidos, los que se creen maestros, los hermanos deben entender que yo solamente voy a creer en la supuesta sabiduría que poseen cuando me lo muestren con una conducta que realmente glorifique a Dios. Cuando mantengan humildad. ¿Sabía usted que nadie que sea realmente sabio anda jactándose de su sabiduría? Nadie que realmente posea sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, anda alardeando o jactándose. Nadie que posea sabiduría espiritual anda buscando debate constante. Nadie que posea sabiduría espiritual anda buscando ridiculizar a otro porque no conoce, porque no sabe. Cualquiera puede tener conocimiento y si anda en estas cosas, anda en la carne, anda envanecido y anda solamente en su propio razonamiento, pero no anda en la voluntad de Dios. Ahora uno puede entender cuando lee Santiago que mucha gente está realmente en este punto, en el punto de que es una librería andante, una biblioteca andante, una enciclopedia andante, pero no tiene realmente sabiduría de lo alto, no tiene conocimiento para nada del propósito por el cual Dios ha dejado su palabra. La palabra no fue dejada con un propósito mayor, más de que ganar un debate, más de que me den la razón. Si alguien siente solamente satisfacción porque alguien le da la razón, no tiene sabiduría. Porque la sabiduría no es para que me den la razón a mí. La sabiduría que Dios da, que viene de lo alto, tiene la intención de ministrar, de ayudar, de que una persona pueda reconocer, volverse del error, y lo que puede generar es que podamos dar gloria a Dios. Pablo decía de manera humilde, no tengo nada de qué jactarme, porque todo lo he recibido de parte del Señor. Todo proviene de Él. Si algo caracteriza a una persona sabia es la humildad. Las personas sabias lo caracteriza es la humildad. Ahora, el más grande y sabio hombre, el más grande y sabio maestro que ha conocido este mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Admirado hasta por sus detractores. Pero Él fue el maestro, fue la persona más sabia que ha pisado esta tierra. Él es la sabiduría encarnada.
Y aún siendo Él lo que es, haciendo lo que hizo y siendo lo que es ahora, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué van a hacer? Hallarán descanso para vuestras almas. Ciertamente el conocimiento no es malo, pero el conocimiento sin el temor de Dios envanece. El conocimiento sin el temor de Dios envanece. Cualquiera pensará, no, yo tengo conocimiento y yo soy una persona humilde, yo soy una persona, quizás existan, pero son muy pocas, amado hermano. La soberbia les brota y ni cuenta se dan. Se ve con inferioridad, con desdén. Se ve de una forma incorrecta a quienes no poseen el mismo conocimiento o el mismo intelecto. Se ve hasta a nivel académico. ¿De qué universidad eres? ¿Te graduaste ahí? En esa universidad no hay un nivel académico acorde a la realidad. Y puede que de cierta forma eso sea cierto, en cierto sentido de su contexto, pero la forma en que se expresa no se expresa por humildad o porque realmente quiere ayudar, sino como demostrando mi grandeza y mi formación y mi capacitación, que está muy por encima de la tuya. Ahora uno diría, eso sucede en el mundo, pero el problema es que esta carta no está dirigida al mundo, está dirigida a cristianos. A cristianos que posiblemente decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. A cristianos que posiblemente son de esos que dicen, yo me gradué en el instituto tal. A cristianos que posiblemente digan, mi pastor es fulano de tal, y por lo tanto nosotros tenemos una comprensión, un entendimiento. Hermanos, es una bendición que haya sido a este o aquel. Es una bendición que tengas un pastor bien formado, bien educado, pero eso no lo es todo. Y Santiago dice, nada de eso sirve si tu conocimiento y tu conducta no manifiestan humildad. Si tu conocimiento, si tu formación, si tu capacitación no muestra humildad, entonces ese conocimiento no sirve de nada. ¿Cuántos pueden decir como el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Dice Barclay que a algunos les encanta ridiculizar a otros. Y disfrutan el debate porque pueden ridiculizar al otro y hacerlo ver como un idiota. Eso es carnalidad. Buscar estos tipos de debates sin intención de edificar. ¿Por qué haríamos público y por qué no lo hacemos privado? Nosotros dos, hay forma de hacer un chat privado. Hay forma de llamarnos por teléfono. Pero no es eso. Yo estoy buscando que todo el mundo se dé cuenta de que yo tengo una comprensión y una capacidad tan grande que puedo humillar. Si yo soy una persona preparada, supongamos, y me voy a enfrentar con alguien que sé que no está en capacidad de debatir conmigo, si tengo ética y si soy espiritual, digo, no vale la pena, yo no voy a ponerme en eso con esta persona. Si hay un debate sano o con una intención sana, tendría que ser con una persona igual o mayor. Pero nadie va a agarrar a una persona con desconocimiento, previamente sabiendo la capacidad intelectual o espiritual que pueda tener para hacer un debate. ¿En qué terminaría eso? En algo vergonzoso. Pero gozaría quizás de prestigio entre los carnales. Entre los de sabiduría terrenal empiezan porque nosotros nos las pasamos alabando a las personas. Un error grande de muchos cristianos es andar siempre alabando a las personas. Una cosa es el reconocimiento que en determinado contexto y momento corresponde a ciertos hombres de Dios, y otra cosa es andar pregonando por la vida que la fuente de la sabiduría es fulano o fulana. Así empiezan las sectas, cuando la mente se centra solamente en los individuos. Pero ahí está la Biblia mostrándonos, mis amados hermanos. La humildad debe caracterizar al creyente.
Pero la sabiduría y el conocimiento de este mundo son arrogantes, pretencioso, orgulloso, prepotente, antagónico, genera desprecio y es usado de manera denigrante. Si lo ve de manera secular, usted entenderá cómo hay muchos que por haber logrado lo que lograron son arrogantes, aún viniendo de la nada. Hay arrogancia, orgullo, antagonismo, desprecio, denigran, son denigrantes. Produce orgullo que conduce a la autoexaltación. Nos exaltamos a nosotros mismos. De esa sabiduría hay que cuidarse, amén. De esa que me lleva a exaltarme a mí mismo y a la jactancia. La gente siempre que logra un mérito académico, que logra algo, mira, en las tesis de grado, algunos que otros dicen gracias a Dios por darme la sabiduría, el esfuerzo. Hay otros que Dios no existe. ¿A quién le voy a dar gracias? Es el resultado de mi propio esfuerzo y de mí mismo, de mi capacidad, de lo que yo he hecho, de mis esfuerzos. Entonces, conduce a la jactancia, que les impide escuchar la verdadera sabiduría. Genera facciones, divisiones, partidismo, y eso es lo que promueve la sabiduría que no viene de Dios. Genera división y segregación, pero peor aún, estamos usando esa sabiduría para que conduzca a la iglesia. Estamos preocupados para que ese individuo que va a participar o estar al frente o en algún ministerio en la iglesia sea un tipo dotado, que tenga conocimiento, pero muchas veces ignorando que lo que más importa en esto es que tenga el conocimiento o la sabiduría que viene de lo alto. Puede que tenga sabiduría terrenal, pero las cosas del Espíritu no se resuelven, las cosas espirituales solamente con conocimiento terrenal. Ahora, ¿despreciamos el conocimiento? No. Si posee conocimiento terrenal más el conocimiento o la sabiduría de lo alto, sería un complemento maravilloso. Pero no podemos nosotros dejarnos cautivar solamente por la sabiduría terrenal. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. En 1 Corintios capítulo 18, 1 Corintios capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En la sabiduría humana y en la sabiduría del mundo griego de aquel entonces, la cruz era una locura, la cruz era una tontería, la cruz era una ridiculez. Y fíjense lo que dice la Biblia. Pero para los que se salvan, esto es a usted y a mí, ¿qué es la cruz? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Si no veo, no creo. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de la predicación del Evangelio? Los intelectuales, que vamos a llamarlos los griegos de este tiempo, dicen: ¿dónde está la sabiduría allí? Eso es solamente para gente de tercer mundo. Eso es solamente para gente sin educación. Eso es solamente para gente que no tiene preparación, formación. Eso es simplemente un engaño. Eso es simplemente, y comienzan a argumentar las razones por las cuales no creen en el Evangelio. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios
y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, según el currículo humano, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, no es nuevo esto. El rechazo de los sabios de este mundo, de la sabiduría terrenal, a la sabiduría que viene de parte de Dios. No es nuevo. Pablo se esforzó en el Areópago por traer un mensaje a los eruditos, y ciertamente lo hizo con elocuencia y lo hizo de una manera, pero el resultado fue muy mínimo. Ya te oiremos este palabrero que dice, este es un charlatán, le dijeron. Este es uno de los locos que anda por allí proclamando y pregonando que a través de esa cruz hay salvación y poder. Pero bueno, el único mensaje que tenemos para los sabios de este mundo, para los que se consideran a sí mismos sabios, es Cristo, poder de Dios y salvación. No hay otra forma, no hay otra manera. Ese es lo que la sabiduría de Dios propone para este mundo. Ahora, si este mundo es tan sabio, ¿por qué vivimos como vivimos? Si este mundo es tan sabio y tan lleno de eruditos, ¿por qué nos matamos a nosotros mismos? Porque si algo bueno ha hecho la humanidad es saber cómo aniquilarnos los unos a los otros. Lo cual demuestra que esta sabiduría es una sabiduría egoísta, una sabiduría partidista, una sabiduría que busca intereses propios, una sabiduría egoísta que busca dominar, controlar, manipular, tener el poder, el dominio, y que no importa la vida humana, lo que importa son los intereses. Eso es lo que yo veo, la ciencia médica involucrada. Que no son todo, claro, nunca es todo, no podemos generalizar todo, pero hay maldad detrás de muchas cosas que se generan a través de la salud. Hay maldad incluso a través de muchas cosas de empresas corporativas, que detrás de eso nosotros no sabemos y no vemos. Y no me refiero a teorías conspirativas ni a nada de eso. Me refiero a que el corazón del hombre, en su sabiduría y en su maldad, es una máquina que lo que hace es dañar y destruir. Y ya vamos a ver lo que Santiago dice. Santiago dice, en ese capítulo 3 que empezamos a leer, en el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos, no es la que, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si hay envidia, si hay realmente todas estas cosas en nuestro corazón, dice, no jactéis de algo que no eres, no son verdaderamente sabios, porque si no hay humildad, y si lo que hay es arrogancia, y si lo que hay en vuestro corazón es contención, división, peleas y pleitos, si lo que hay en vuestro corazón es eso, no se jacten de ninguna sabiduría, ni mientan contra la verdad. Ustedes no son ningunos sabios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esto será terrenal, animal y diabólica. Está inspirada en el diablo, está inspirada en el espíritu que inspira a los demonios. Esa sabiduría egoísta, envidiosa, esa sabiduría que busca el control, esa sabiduría que dice pero no hace, que es una sabiduría hipócrita, no desciende de Dios, sino de Satanás mismo, desciende del padre de los demonios, de él desciende. Y sigue diciendo la Escritura, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y toda obra perversa. Ahora, pregunto yo, mis amados hermanos, ¿no es cierto esto? Las rivalidades que genera la sabiduría terrenal entre un grupo, entre los mismos investigadores, entre los mismos científicos,
En la misma universidad y en la misma escuela ya vamos compitiendo por ese conocimiento y somos egoístas y vemos a un compañero o a alguien que podemos ayudar y le decimos que no sabemos o no compartimos. Hay un egoísmo, hay una rivalidad. Estamos diseñados para eso. Por eso Santiago dice, bueno, mire, la verdadera sabiduría se muestra a través de una conducta. Primero dice el verso siguiente que esa sabiduría, donde dice toda sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura. La sabiduría que viene de parte de Dios es pura, no está contaminada, no está manchada, no viene con malas intenciones. Es primeramente pura y luego dice pacífica, tiene un fin. Y el fin es generar estabilidad, generar tranquilidad, generar seguridad, generar confianza, generar paz. Ahí la palabra paz es shalom, que incluye todo. No solamente paz en relación a guerra, sino paz emocional y paz en nuestro vocabulario, paz en nuestras relaciones. Obviamente que primero paz para con Dios. Pero en este contexto él se refiere a eso. Dice que es amable, no es jactancioso. La sabiduría que viene de lo alto no es competitiva. La sabiduría que viene de lo alto no es jactanciosa. La sabiduría que viene de lo alto no es arrogante. La sabiduría que viene de lo alto no es pedante. Es todo lo contrario. Es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No hay hipocresía en nada de lo que se hace mediante la sabiduría de lo alto. Y el fruto, dice, de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En palabra de Jeremías dice, alábese en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. No se alabe el valiente en su valentía. No se alabe el que tiene fuerza en su fuerza, no. Ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Si alguien pudiera alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme. Hermano, usted debe dar gracias a Dios. Debe dar gloria a Dios que en medio de un mundo como el que estamos, nosotros podemos decir que el Señor nos ha dado el privilegio de conocerle. Podemos decir que hemos alcanzado el mayor de los goces sobre este mundo. Que hemos alcanzado la mejor posición que un ser humano pueda anhelar. Y es la de poder saber que tenemos un Dios vivo, un Dios real, de que hemos sido perdonados y de que tenemos acceso y entrada al cielo. No somos muchos sabios algunos, según la carne. Y eso no quiere decir que no haya entre nosotros, que sí lo ha habido. Grandes doctores, grandes eruditos, grandes ministros, grandes hombres de Dios. Los hay, los sigue habiendo y tal vez se levanten otros. El problema aquí no es con eso. El problema es que nosotros debemos entender, amén, que nuestra vida debe reflejar la sabiduría. Nuestra vida debe reflejar la obra de Dios en nosotros. Y que no podemos jactarnos, amén, de nada. Que no podemos pretender creer que la solución de la iglesia, hoy más que nunca, mis amados hermanos, hoy más que nunca y en los días por venir, la iglesia necesita sabiduría de lo alto. Usted y yo necesitamos sabiduría de lo alto para discernir los tiempos, para discernir las realidades en las que estamos viviendo, en la circunstancia en la que nos encontramos. Y eso se logra solamente, mis amados hermanos, a través del Espíritu Santo, por medio de la revelación de su palabra. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermano? ¿Qué va a pasar entonces con aquellos que están dentro de la iglesia, pero que son divisores, que están dentro de la iglesia, pero tienen malas motivaciones, que están dentro de la iglesia, pero promueven el egoísmo, el partidismo, aquellos que están usando el conocimiento para un debate sin fruto, un debate que no edifica? Bueno, tenemos que, con sabiduría espiritual, amén, corregirles en amor. Si en verdad aman al Señor y están buscando agradar a Dios, pues Pablo, como decía Pablo, si realmente ellos aman al Señor, reconocerán que lo que les estoy diciendo viene de parte del Señor. Que el antagonismo, mi amado hermano, que la soberbia, que la falta de humildad, que esas ideas vagas no tengan cabida en nuestro corazón.
Que nuestras conductas sean conductas que reflejen a Cristo. Que seamos mansos y humildes. Que seamos capaces de sentarnos con los más grandes eruditos, con los más entendidos, con los más sabios, como poder sentarnos con un niño. Algo interesante de Jesús es que nunca rechazó ni a pecadores de índole conocido, populares por su pecado, no rechazó tampoco a los más grandes fariseos, no rechazó tampoco a nadie que se acercara con él o que estuviera cerca de él y quisiera escucharle, pero tampoco rechazó a los niños, a los más sencillos. También estuvo para cada uno, según era la necesidad, porque su intención era revelar la sabiduría de lo alto y era que conocieran al Señor. Mire, que no caigamos nosotros en esa idea de creernos nosotros mismos algo que no somos. Que no caigamos en esa idea de estar pensando que ya lo hemos alcanzado todo. Como decía Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Que podamos decir, haya en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Desprendernos de nuestras propias virtudes, de nuestros propios logros, desprendernos de cualquier cosa, amén, que estorbe y que le robe la gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Y que podamos andar en esa sabiduría que es primeramente pura, amén. Que cuando quiera realmente hablar, que cuando quiera realmente comunicar algo, tenga la intención de edificar, tenga la intención de enseñar, tenga la intención de ayudar, tenga la intención de corregir en amor. Ciertamente, Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Porque el que podamos ser amables, benignos, misericordiosos y que seamos promotores de la paz no significa que tenemos que aceptar cualquier cosa. No significa que vamos a rebajar los estándares del Señor por mantener una paz o una falsa armonía. No, no se refiere a eso. Pero se refiere a que cada vez que vayamos a ayudar, a ministrar, podamos usar la sabiduría de lo alto, que seamos puros, motivados por algo sincero, por algo verdadero, que no seamos hipócritas, que seamos buscadores de esa paz, que seamos amables, benignos, llenos de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdadera, Señor. Ella, Padre amado, cumple la obra para la cual siempre es enviada, Señor, y nunca vuelve a ti vacía, Señor. Padre, predicamos el mismo mensaje, Señor. El mismo, Señor, que tú plasmaste en las Escrituras, Señor. Si tan solo fuéramos fieles a ella, Señor, y permaneciéramos en ella, Señor, Padre, los resultados serían distintos, Señor. Tú no necesitas, Señor amado, de alguien que quiera ayudarte a cómo funcionan las cosas, Señor. Tú eres el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, dice tu palabra, Señor. Contigo mora la luz, Señor amado. Padre, tú eres el único que revela lo oculto, lo que está en secreto, lo profundo, Señor. Eres el que da sabiduría, porque tú diste sabiduría a Daniel como ningún otro, Señor. Padre, así diste sabiduría a muchos otros, Señor. A Salomón, porque te pidió sabiduría, Señor. Y ahora, Padre amado, nos dices por tu palabra que hay sabiduría para tu pueblo, Señor. Que hay sabiduría para tu iglesia, Señor. Pero que tu sabiduría es diferente, Señor. Porque es una sabiduría, Señor amado, que tiene propósitos nobles, Señor. Propósitos espirituales, que trasciende lo terrenal, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes, Padre. Necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos, Señor, de tu asistencia, Señor. Necesitamos de tu dirección, Padre amado.
Dirígenos individualmente como creyentes, Señor. Dirígenos como esposo, como padre, como hijo, Señor. Dirígenos, Señor, en nuestras relaciones, Señor, en nuestra comunidad, en nuestros sectores, Señor. Padre, y dirígenos como iglesia también, como cuerpo tuyo, como comunidad. Guíanos, Señor, hacia lo correcto, Padre amado. Y guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestras mentes, Señor. Líbranos, Padre amado, Señor, de la soberbia, Señor. Guárdanos, Señor, Padre amado, de mentira, de engaño, Señor. Líbranos de la arrogancia y de la vanagloria y de la jactancia, Señor. Y permite que nuestros corazones, Señor, estén alineados a tu voluntad, Padre amado. En Cristo tu Hijo oramos y te damos gracias. Gloria y honra. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos.